¿Alcanza a ver mi manga? Sí. ¿La alcanza a ver? Sí, ¿Sí? muy pulcra, sí. Bueno, pulcra, pues aquí tengo un as. Tengo un as. Mi querida Antonieta, tengo un as. Pero yo todavía no lo puedo dar a conocer, no lo puedo decir, pero viene una sorpresa muy buena, de verdad se lo digo, para financiar, y eso son proyectos, yo no me las troné. Este es un tesoro que tienen los pueblos originarios del país. El origen es el siguiente. Porfirio Díaz le quitó terreno a los hacendados, sus compadres, y no se los pagó. Debido a que duró más de 110 años generando intereses, se hizo el cuarto fondo más grande del planeta. Sí, y ese fondo está disponible para todos los mexicanos. La ley es muy clara. Únicamente al titular se le es permitido dar la información de los datos del fondo. Si yo me pongo a atender personalmente a cada uno para romper ese silencio de 99 años, se me va a ir la vida. Pero si actualizamos el conducto formal y oficial, que es el contacto del correo electrónico y del correo del fondo, le mando toda la información a cada presidente municipal, estamos hablando de 2.456 fuentes de dispersión de la información real, verdadera. Debido a que es el cuarto fondo más grande del planeta, la gente no lo cree. Lo cree una ficción, lo cree una mentira, lo cree un sueño, lo cree una fantasía. El Fondo Privado Mixto de los Pueblos Originarios podría representar una garantía para que, finalmente, se consiga una auténtica independencia económica de México. La existencia de este tesoro de más de 800 billones de pesos ha sido poco conocida hasta hoy, tal vez porque su operación también ha sido complicada. Con los años, el tema se ha convertido en un embrollo financiero, fiscal y legal que aparentemente ni las propias autoridades han terminado de comprender. Es más conocido en el extranjero. ¿Y por qué tan desconocido en México? Hay 3 dependencias, y dentro de las dependencias hay una dirección que tiene conocimiento de los datos del fondo, los datos históricos, formales, oficiales. 1. En Tesorería de la Federación existe la cuenta única de capital de aportación registrada de que es Tesorería de la Federación. Dentro de esa dependencia está la Dirección de Seguimiento y Control, que es la que tiene el respaldo y registro contable electrónico de todo el crecimiento del fondo desde que se creó hasta la fecha. Esa es una. Dentro de Banco de México está el registro de la parte de la garantía original de oro, los 4.500 millones de centenarios que se fundieron para hacer esta garantía, hasta la existencia ahorita de la parte alícuota de 750,000 millones de pesos. Eso tiene que ver también con la Hacienda y tiene que ver con el Banco de México. Pero ya los recuperó. A ver, la pregunta es, ¿ya los recuperó y como de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos millones? Un chin y 2 montones. Aquí en Jalisco ya tienen 4 municipios y no lo han podido operar, ¿no? Porque no está el fondo. No, o sea, pues de acuerdo de qué entidad lo van a sacar. Eso ya no lo hace Mauricio, ¿no? Mauricio te lo coloca, pero ya es tu comité con tu presidente municipal que nos va a manejar. Eso de ser el fondo, el cuarto fondo, quiere decir que después de China, China, Estados Unidos, Rusia, en cuanto a poder económico, ¿sigue México? Sería la cuarta potencia económica más grande del planeta con ese fondo. Entonces, es una realidad. México tiene unos guardaditos. Ajá. ¿Me cree? ¿Dinerito guardado? Sí, unos guardaditos, pero guardadotes. De todo lo que han quitado, de todo lo que les han arrancado. No habla de lo que esté ahorrando Andrés Manuel, el presidente, no. Hablo de otro guardadito. Mire, usted no sé si ha oído hablar del Fondo Mixto Privado. Según artículo de la revista Forbes, el Banco de México cuenta con 7,265 lingotes de oro en el Banco de Inglaterra, con números de serie y en cuentas asignadas. Sin embargo, hay un indeterminado número de cuentas no asignadas,
lingotes sin un número de serie específico y por ello no se sabe cuántos sean. Según Mauricio Montijo, el agente liquidador y administrador del fondo, estos lingotes, estas cuentas, son las que corresponden justamente al fondo y cuyos rendimientos ascienden a montos multimillonarios, mismos que han ido incrementándose. Está en puerta la oferta para que ellos registren de la manera legal el retorno del capital, y eso es lo que no ha habido interés. El fondo, la primera partida del fondo se liquida de una manera simple. El 49% de los rendimientos que produzca esta parte social retornada se debe comprar papel de gobierno, es decir, genera liquidez. El fondo viene para comprar bondes, CETES, tesobonos, y se pagan al doble. Le compra a la administración pública o deuda pública y al mismo tiempo se la paga al doble para generar liquidez. Y no ha habido la calidad moral necesaria para aplicar las normas y los reglamentos de Tesorería y de Banco de México y Hacienda. El empresario y ambientalista jalisciense Manuel Villagómez Rodríguez afirma que en nuestro estado hay 4 municipios acreditados como pueblos originarios que deben ser beneficiados por la deuda pública agraria. Se trata de Ixtlahuacán del Río, La Barca, Degollado y Tomatlán, que serían merecedores de un monto cercano a los 7,000 millones de pesos. De acuerdo a Manuel Villagómez, son municipios que han cumplido con todos los requisitos previstos en la ficha técnica del Fondo Mixto Privado. Lo que falta es impulsar las medidas políticas a nivel nacional que permitan concluir este largo y muy complejo proceso administrativo. Hasta el día de hoy, el Fondo Mixto Privado, con más de 800 billones de pesos para los pueblos originarios de México, o sea, para todo el país, cuenta con una sola persona autorizada para la administración y liquidación de este fondo. Se trata de Mauricio Montijo Lucero, descendiente de la tribu Pápagos, un pueblo ubicado entre el estado de Sonora y el territorio estadounidense de Arizona. Sin embargo, ante el desconocimiento y hasta menosprecio a un fondo que podría resolver muchos problemas sociales en México, Montijo Lucero denuncia que ha sido víctima hasta de persecución política. El fondo más grande, que la inversión más grande del país, haya permanecido oculta de manera adrede por los responsables dentro del Banco de México, de Hacienda y Tesorería de la Federación, provocó que al empezar a retornar los indicios de la existencia de este fondo que crece en el extranjero, pues la gente fácil de manipular se me viniera encima. Esta persona ya habló con él. Esta persona ya habló con él como media hora en Chihuahua, en el aeropuerto de Chihuahua, y le explicó todo esto, pero nuestro querido presidente nunca dudó de esto, pero tampoco lo pudo comprender porque es demasiado bello como para creer que es realidad. La única persona autorizada por Hacienda, por Banco Mundial, por Banco Internacional de Pagos y por la Reserva Federal para retornar el capital al país soy yo. Y no es algo casual, dura años lograr esa personalidad. Primero tienen que entrevistarse con el presidente, y de una vez le digo una cosa que no se sabe mucho, pero yo sí te la voy a decir, que nuestro secretario de Hacienda saliente despreció este proyecto y no creyó en él, se burló. Pero bien que parece fantástico, ¿verdad? Pero bien que sabía él, porque él trató de intervenir en este fondo ya en Londres, ¿sí? Pero todo eso no me toca a mí decirlo. Originalmente el Fondo Mixto Privado nació por decreto presidencial en la época de 1910 a 1920, con una garantía real de 4.500 millones de centenarios depositados como cumplimiento de las obligaciones hacia los tratados internacionales para indemnizar a la población, que se hicieron cargo la Secretaría de Hacienda y el Banco Central de los Estados Unidos mexicanos. Pero no cualquier fondo mixto privado, sino uno que tiene México y que le pagaron en oro. El último pago de Estados Unidos por su territorio. Si existe la declaración y la declaración contiene el número de operación, es cosa juzgada, es completo.
están cubiertos todos los requisitos legales, fiscales y contables y normativos y reglamentarios. Cosa juzgada, no tiene lugar a dudas. Tenemos dinero para darle a 35 sexenios. Fíjate nada más, son ahí ¿cuántos años son? 180. 180. Tenemos dinero para 180 años a los pueblos auténticos. Ahí está las cifras, ¿no? Ahorita ya en Inglaterra fijaron el monto global y ya fue aceptado Mauricio, ya fue aceptado el fondo y ya se fijó. Y ya nada más están viendo unas diferencias porque pusieron 3 restricciones por el monto y están meditando cuál de esas 3 opciones se va a trabajar. Pero a pesar de la importancia histórica y evidentemente económica de este fondo para México, el tesoro billonario estuvo a punto de perderse. Quienes lo evitaron fueron los integrantes justamente del pueblo pápago, que actualmente habitan en Arizona. Un antecedente histórico que permitió conservar el fondo gracias a un reclamo que impulsó a sus congéneres de este lado de la frontera, en la pequeña ciudad de Sonoita, al noreste de Sonora. La diferencia entre los pápagos de un lado y otro de la frontera es evidente. Los hermanos pápagos son los encargados de manejar, administrar este dinero, y ellos se han tardado un poco en organizar esto, pero lo han hecho. Yo pido un poquito de paciencia porque son ellos los que tienen que dar a conocer esto, una buena noticia a México, y pienso que tendrán que primero entrevistarse con el presidente para que logren todo esto. Antes no creo. A ese fondo, los pápagos del norte lo bajaron. Arizona, y ellos crearon Las Vegas y todos los casinos. Y como estaban en zona restringida, ahí no pagan impuestos. Entonces lo hicieron en 1956, cuando ellos bajaron ese fondo. Los convenios internacionales es donde está la obligación de indemnizar a los pueblos y originarios. Indemnizar el valor del terreno junto con el valor del producto del terreno, que fue el oro que se sustrajo de las tierras que desde tiempos inmemoriales nos pertenecen. Así dicen los convenios internacionales y así dicen nuestros decretos de dotación y restitución. Es con lo que se forma en el extranjero esta inversión de acciones series F, fondos mixtos, del avalúo de tierra y de metal. Ellos le dieron seguimiento y por eso no se perdió ese fondo, porque ellos le dieron seguimiento legal para poderlo retener. Entonces el abuelo de Mauricio, el papá de Mauricio y después Mauricio fueron los que siguieron legalmente todo ese fondo para que no se perdiera. Ya es oficial que se liquidó a Hacienda el importe del 8% correspondiente al ISR por ingreso de inversiones en el extranjero retornadas al país y que decretara Enrique Peña Nieto, lo cual puede verificarse en el portal en línea del Sistema de Administración Tributaria SAT, y con lo que se ha pagado hasta $1.132.000 pesos. A través de la plataforma 100 de Hacienda, que es exclusiva para declaraciones de capitales de partes sociales, ya hay cerca, casi muy cerquita, redondeado, de $1.500.000 pesos pagados de ISR. ¿Okay? Entonces, en un documento que tiene la certeza integral de crédito para ser base de cualquier deducción, de cualquier discernimiento, y en el mismo documento dice que es retorno de capital, esto no está en proceso, esto ya inició, ya está en México una parte de este capital social. Los hermanos pápagos son los encargados de manejar, administrar ese dinero, y ellos se han tardado un poco en organizar esto, pero lo han hecho. Yo pido un poquito de paciencia porque son ellos los que tienen que dar a conocer esto, una buena noticia a México, y pienso que tendrán que primero entrevistarse con el presidente para que logren todo esto. Antes no creo. Muy importante. ¿De dónde vino ese dinero? De los puros intereses. Que ahorita está generando una buena cantidad. El obstáculo más grande que ha tenido la administración pública es en saber interpretar los propios documentos que ellos emiten. Vámonos analizando esa parte tan medular que es esto. El documento que tienes tú allá en tus manos, descargas de herramienta del SAT del validador QR
y el cuadrito bidimensional que trae en la esquina inferior derecha le pones el validador y ahorita en tiempo real te dice que esa declaración está vigente y está en línea. Peña Nieto modificó que se tenía que pagar ahora el 8% de los dineros que retornan al país, porque antes estaba el 48%. Entonces, debido a esa modificación que hizo Peña Nieto, pudieron retornar esos fondos a México. 8% de impuestos. Sí, de impuestos. Y existe la declaración, y la declaración contiene el número de operación, es cosa juzgada, es completo. Están cubiertos todos los requisitos legales, fiscales y contables y normativos y reglamentarios. Cosa juzgada, no tiene lugar a duda. Hasta el momento se ordenó el inicio del reporto o envío de dinero bajo los folios 2.251 ante la Tesorería de la Federación en beneficio de una población de 15.786.470 mexicanos representados en 347 municipios y ya están enlazados con el Fondo Mixto Privado y con un importe inicial de 791.333.360 pesos. Aunque las autoridades en el sexenio pasado hicieron caso omiso y se consideró esto como un repudio, poniendo así en riesgo que la administración pública no tuviera acceso al fondo. Saben interpretar un documento tan delicado que enlaza, relaciona y confirma la existencia de un fondo con el Banco Mundial a una cuenta fiscal que está bajo su cuidado. ¿Así? Incluso le iban a quitar el fondo a Mauricio porque Hacienda nunca reportó que se pagaron los impuestos de lo que entró a México. Le dieron 72 horas para que él probara y se fue con un aval a Sonorita y ahí sacaron las fotos de los recibos y se pudo retener otra vez el fondo porque Hacienda nunca reportó. Pero existe, es un dinerito que tenemos y es nuestro, está en oro, en Londres. Toda la gestoría que se empezó a hacer hace muchos años ya dio resultados, se recuperó ese dinero. Ya dio resultados. Okay. Y le digo una cosa, sí. El presidente anterior estuvo muy interesado en eso, pero no pudo hacer nada. Secretario de Hacienda de Peña Nieto, Meade, al final, de Videgaray, fue el más enterado, porque en el artículo que nosotros presentamos damos inclusive el número de oficio, cómo lo enteraron, ¿no? Pero entonces no hicieron absolutamente lo que se llama nada para apoyar a la gestión. Fue una espera de 5 años, Maritonieta, de 2013 al 2018, la ventana abierta para que reaccionara la administración pública pasada. Nunca trataron de procesar debidamente, legalmente el fondo, al contrario, trataron de robárselo. Romper este silencio de casi 100 años es muy difícil. Los presidentes municipales han recibido una ficha técnica donde se explica el efecto benéfico que contiene este fondo mixto, tratando con ello de eliminar la confusión y la distorsión. Sin embargo, pocos presidentes municipales y autoridades se han preocupado por leer detenidamente y enviar una ficha al consejo.interno@fondomixto.org.mx para iniciar así el proceso de inscripción. Según la información que emite el Banco de México y firma Rafael Puente Serrano y Mauricio Montijo Lucero. Yo pienso que todo esto se va a saber pronto. Y es una pena que no le haya tocado al secretario de Hacienda saliente, pero estamos seguros de que sí le va a tocar al entrante. Ese fondo, como es privado, todo lo que entra se le paga a Hacienda sus impuestos. Sí, pero ellos no tienen, el gobierno no tiene ninguna injerencia sobre ese fondo. Ese es de todos los mexicanos. Nos llevó 2 meses en el extranjero lograr el reconocimiento de la personalidad y la existencia de la cantidad. 2 meses. Y aquí en 5 años, en 6, todavía no lo logramos. Así de atrasados o así de cerrados. De ahorita de poquito más de 51 billones, que es la parte social que ya está en México. Ninguna de esas dependencias ha informado siquiera a Presidencia de la República de la existencia de sus registros. Ni siquiera al Ejecutivo.
ni siquiera él, porque no estuviera con su plan de austeridad inútil ahorita el presidente. De esta forma, una vez que ese fondo, esos valores, esas inversiones empiecen a conocerse mejor y mediante el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo Mixto Privado se aplicará en los primeros 347 municipios acreditados en territorio nacional a través de mecanismos operados por el Sistema de Administración Tributaria y la Banca Mexicana. Se han enlazado hasta el momento 2.067 poblados de menos de 25,000 habitantes que están siendo registrados también para obtener esos beneficios. El dinero, la mayoría está fuera del país, en bancos internacionales. México tiene un fondo en oro, lingotes de oro en Londres y posiblemente en Suiza también. Pero ese dinero no se puede distribuir así como así. A mí no me toca decir cómo se va a distribuir, no en los porcentajes, sino cómo tiene que llegar, a dónde tiene que llegar para que se pueda distribuir. Y yo creo que ya tal vez el mes que entra, más tardar, habrá la persona que pueda dar ya esto y se hará una conferencia de prensa para dar esa buena noticia a la gente. Oro mexicano, no del gobierno mexicano. Oro de los mexicanos, y esto se maneja en valores, en casas de bolsa, esto no va en banca mercantil, banca de piso. Mauricio Montijo Lucero no trae una cantidad de dólares ni de pesos, son valores, son acciones, son inversiones. Antes de que Alfonso Romo fuera parte de la campaña y que estuviera en su papel político, como integrante de una casa de bolsa o dueño, yo tuve contacto con él. Ni por aquí nos imaginamos que el señor fuera donde está ahorita. No ha sido fácil para él tiene ya algunos años dedicado a Te puedo decir que de 1997, que el primer antecedente que tenemos. El billonario tesoro del Fondo Mixto Privado podría elevar la calidad de vida de miles y miles de mexicanos mediante proyectos sociales, así como en materia de educación, vivienda, salud, protección civil, proyectos productivos sustentables, todo encaminado hacia los más pobres, incluso a comunidades que jamás habían sido tomadas en cuenta. Es decir, que de conseguirse ejercer esos recursos, se podría hacer realidad tanta promesa y discurso demagógico acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuánto falta para que esto se haga realidad? Me remedio primeramente a Romo. Él, en atención a lo que marca la jerarquía, me dijo, tienes que consultarlo con el número 1, y si él lo avala, pues seguimos adelante con esto. Fui con eso a confirmarle que yo tenía esto atendiendo con Romo, a decirle claramente, pues no sé cuál es su intención con esto, si va a seguir igual que Peña Nieto, pero si se opone, pues lo siento, va a salir embarrado, porque esto no se lo pueden robar, no puede pagar la administración pública, es privado. Yo tengo mucha esperanza en esto, espero que pronto ya la persona indicada, que hasta el internet lo puede ver usted ahí quién es, lo pueda él decir cuándo y cómo se va a dar a conocer ya esto. En semanas esto lo tarda, él ya lo tiene muy trabajado, pero hay aspectos también que se tienen que hablar con el presidente. Mandamos la información, la tiene Alfonso Romo Garza, ¿no? Él me autorizó que yo se la enviara. O sea, que no está muy enterado todavía López Obrador. No, de eso no, que yo sé lo que se ha enterado, ¿no? Y ahorita de poquito más de 51 billones, que es la parte social que ya está en México. Ninguna de esas dependencias ha informado siquiera a Presidencia de la República de la existencia de sus registros, ni siquiera el Ejecutivo, ni siquiera él, porque no estuviera con su plan de austeridad inútil ahorita el presidente. Menos de un mes, cuando mucho 2 meses, opera ya ese fondo en México. Bueno, este fondo significaría la verdadera independencia económica de México y además nos colocaría como cuarta potencia mundial en temas económicos. Esto es increíble y podemos esperar que todo sea real. Las evidencias ahí están, ya se han hecho algunos pagos, ya hay algunas personas que se han interesado y no han podido. Entonces lo que tenemos es confianza y que pronto esto se refleje en la vida de todos los pueblos en México. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.